No, no me deja grabar. A nombre de CAINTRA Nuevo León, agradecemos su asistencia a esta conferencia. A continuación, de forma inicial, haremos un video de nuestros patrocinadores. Muchas gracias. Tu negocio es tu pasión. La nuestra, ayudarte a crecerlo. Entra a confio.mx y encuentra todas las soluciones financieras que tu empresa necesita para mejorar su productividad y acelerar sus ventas. Tarjeta de crédito, con la que obtienes flexibilidad de pagos y tarjetas adicionales personalizadas. Pagos B2B. Cobra y financia todas las facturas de tu empresa. Crédito empresarial. Solicita desde 100,000 pesos hasta 3 millones de pesos y obtén tu respuesta en 7 minutos. Gestión empresarial. El sistema para el control de tu negocio donde quieras. Confío. Soluciones financieras para empresas en crecimiento. Today, right now, you have more power at your fingertips than entire generations that came before you. Think about that. That's what technology really is. It's possibility, it's adaptability, it's capability. But in the end, it's only a tool. What's a hammer without a person who swings it? It's not about what technology can do, it's about what you can do with it. You're the voice, and it's the microphone. When you're the artist, it's the paintbrush. We are living in the future we always dreamed of. We have mixed reality that changes how we see the world, and AI empowering us to change the world we see. You have more power at your fingertips than entire generations that came before you. So here's the question: what will you do with it? Muchas gracias. La conferencia presentada a continuación se titula Postpandemia en una economía híbrida, que será impartida por Juan Carlos Zuazua, CEO de Viva Aerobús. Mi nombre es Ángel Robledo y el día de hoy estaré con ustedes moderando este espacio. Es un placer para nosotros contar con el día de hoy, con nuestro invitado especial participando en esta conferencia. A continuación, daré lectura de una breve semblanza de su trayectoria para continuar con su exposición. Juan Carlos es el CEO de Viva Aerobús, la aerolínea de ultrabajo costo de México. Formó parte del equipo fundador de Viva hace más de 14 años. Comenzó el departamento comercial y se convirtió en CEO en 2010 a sus 29 años. Desde entonces, Viva Aerobús ha crecido 25% de forma anual. Tiene la flota más joven de México, compuesta por 50 aeronaves, Airbus A320 y A321neo, y cuenta con más del 30% del mercado nacional. Juan Carlos es ingeniero industrial por el TEC de Monterrey y cuenta con una maestría en políticas públicas por la Escuela de Graduados de Administración Pública de la misma institución. Antes de comenzar, les recordamos que pueden compartir sus preguntas a nuestro ponente a través del chat de la plataforma y posteriormente tendremos una ronda de preguntas al final de esta misma sesión. Ahora sí, iniciamos este espacio titulado Post-Pandemia en una economía híbrida. Bienvenido, Juan Carlos, y bienvenidos sean todos ustedes. Muchas gracias, Ángel, y a todos los colegas de CAINTRA, gracias por la invitación. Iniciamos este. ¿Sí me escuchan, verdad, Ángel? Perfecto. Te escuchamos.
Excelente, muchas gracias por la invitación y esperemos que todos estén bien de salud y sus familias cuidándose. Y pues bueno, ¿qué más me hubiera gustado estar en persona física en un evento como en años anteriores que los organizaban ahí en el Club de Industriales? Pero bueno, es la nueva realidad que vivimos y encantado de platicarles un poquito la historia de estos últimos 15, 16 meses que hemos vivido en esta industria y en la compañía, ¿no? Entonces, si me permiten, voy a compartir una pantalla. Share. Nomás confirma cuando ya se ve en pantalla, Ángel, que se vea pantalla completa. Listo, ya lo vemos. Adelante. Muy amable. Bueno, pues qué gusto saludarlos nuevamente. Y bueno, titulé esta charla como post-pandemia en la economía híbrida, es decir, lo que estamos viviendo pues como industria y como aerolínea después de una situación como la que vivimos a partir de marzo del año pasado, ¿no? Que inició esta pandemia. Entonces, la industria de la aviación es una industria sumamente desbalanceada. Como pueden ver en esta gráfica, es una industria que tradicionalmente quien entrega el servicio final, que son las líneas aéreas, tienen los márgenes más pequeños. Esto no es muy común en otras industrias y es por eso que es una industria que tradicionalmente, pues todos los actores que están detrás de la industria no quieren que deje de operar las líneas aéreas. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas y muchas industrias subsecuentes que dependen de las líneas aéreas, ¿no? Pero sumamente desbalanceadas, los márgenes más pequeños son los de las líneas aéreas. Y podemos ver qué opinaban algunos inversionistas antes del COVID, ¿verdad? Probablemente se acuerdan de esta frase muy famosa: How do you become a millionaire? Start with $1 billion and then start an airline, ¿no? El famoso Richard Branson, que ha sido una aerolínea, ha sido una industria que ha quebrado muchas fortunas, ¿no? Y luego la famosa frase que a lo mejor vieron en su momento en la reunión de accionistas de Berkshire Hathaway del 2008, en donde Warren Buffett, pues en resumidas cuentas, dijo: si alguien hubiera estado el día de Kitty Hawk y le hubiera dado un tiro a los hermanos Wright, pues les hubiera hecho un favor a muchos inversionistas de la cantidad de dinero que se ha perdido, ¿no? Dado que es una industria que crece rápido, requiere mucho capital y tiene márgenes muy bajos, ¿no? Y bueno, después del COVID sigue pidiendo lo mismo, ¿no? Recordaremos el año pasado, esto fue mayo del 2020, cuando después de 10 años de no haber estado en la industria, Warren Buffett había invertido en las 4 líneas aéreas norteamericanas, las principales, y vendió todas sus posiciones, ¿no? Entonces, claramente es una industria muy cíclica y que los inversionistas, históricamente, las líneas aéreas tradicionales, en los últimos 100 años han tenido una rentabilidad negativa, ¿no? Luego vieron las aerolíneas de bajo costo que tienen una ventaja competitiva, márgenes superiores por un modelo de negocio como el que operamos en Viva, ¿no? Y bueno, llega la pandemia en marzo del año pasado, probablemente empezó antes, pero en marzo en nuestro país, y probablemente la industria de travel y hospedaje y aviación comercial fueron las industrias más afectadas con la pandemia, ¿no? Obviamente la demanda se colapsó de la noche a la mañana un 95%, la gente por restricciones de viaje dejaron de salir de casa y por ende no tomaron vuelos, ¿no? Mucho menos hospedarse en hoteles y todo lo subsecuente. Entonces, hemos tenido en la industria de la aviación, probablemente en los últimos 30, 40 años, teníamos 3 grandes crisis. Recordarán la crisis, que fue una crisis impactante, la de 9/11, cuando los ataques de las Torres Gemelas, pues tuvo un impacto global, ¿verdad? Se paralizó la aviación en todo el mundo por un periodo corto, ¿verdad? Pero muy pronto retomamos vuelo y es algo que ya no nos acordamos, ¿no? Pero pues todos los cambios que derivaron después de esa fecha en la forma que volamos. Y luego vino el SARS, que fue algo muy similar a lo que ahora vivimos, pero no le pegó a todo el mundo, le pegó mucho más al sureste asiático, por eso muchos de esos países están más preparados con esta pandemia. Y luego vino la gran recesión o la crisis económica, que eso sí tuvo un impacto global, y obviamente le pegó a la cartera de muchos ciudadanos y pasajeros, ¿no? Y luego viene el COVID 2019, donde tiene un impacto global, se restringe la movilidad, es un cambio abrupto, la flota en tierra está en largo plazo,
y sigue en tierra en muchas líneas aéreas, y obviamente hay variaciones por países, ¿no? Entonces, todos los especialistas hablan que la industria de la aviación para retomar los niveles del 2019 puede tardar hasta 2026. Probablemente es 2024, 2025, pero sí es una crisis, probablemente la crisis más importante que tiene la industria en los últimos 100 años. Ahora en México, pues la industria también tuvo su impacto, y aquí les pongo algunos números muy grandes. Aquí le pregunto a la audiencia, ¿saben qué son estos numerotes? ¿Verdad? 2.700 millones, 4.300 millones y 42.500 millones, ¿no? Estas fueron las pérdidas netas del 2020 de las 3 aerolíneas públicas en México, ¿no? Viva Aerobús la primera, Volaris la segunda, y Aeroméxico la tercera. Que las 3 tenemos información pública en la bolsa. Obviamente hubo otras líneas aéreas que dejaron de operar, que no sabemos la pérdida que tuvieron, pero como pueden ver, pues fue un año histórico de pérdidas en la aviación a nivel global y por supuesto a nivel nacional. Y otros números importantes, el 35%, ¿qué creen que sea esto? Este es el tamaño de consolidación del mercado que tuvo la industria aérea nacional, ¿verdad? Salieron más de 100 aviones de la flota aérea nacional por la consolidación que se dio, dado que una aerolínea dejó de operar, otra aerolínea está en capítulo 11 en la corte en Estados Unidos, y por supuesto otras líneas aéreas más pequeñas también han reducido el número de aeronaves, ¿no? Entonces, sin duda, es un cambio, una consolidación tremenda que ha habido en la industria en los últimos 15, 16 meses. Ahora, ¿qué podemos esperar para cuando regresemos a volar, no? Y esta presentación la hice probablemente hace un año y la he venido actualizando en algunas charlas que doy, pero sigue vigente, ¿no? Entonces, un pasajero con mucho miedo e incertidumbre, hace un año, pues cuando estamos en plena pandemia, pues lo equiparaba similar al 911, ¿no? Que mucha gente no sabía cómo volar y qué iba a pasar, y similar al 911 cuando pues no nos acordamos, pero pues después del 911 la vida cambió en los aeropuertos, ¿no? Te tienes prácticamente que desvestir y volver a vestir para pasar por los arcos de seguridad, y te hacen 1000 preguntas y demás, y es algo que hoy ya se nos hace normal, ¿no? Entonces, un pasajero con muchas ganas de vacaciones y visitar a la familia, esto sin duda, seguramente muchos de ustedes ya tuvieron la oportunidad de viajar post pandemia, aunque oficialmente no está acabada, pero bueno, ya empezamos a retomar nuestras vidas. Un mercado más pequeño, como lo vimos ahorita, pues se consolidó el mercado, ¿verdad? Se contrae la industria. Una industria financieramente muy dañada, como ya lo mencionamos, una línea aérea dejó de operar, otra está en Chapter 11 en la Corte de Nueva York, etcétera, ¿no? A nivel mundial, la industria de la aviación, fíjense este dato, tuvo una caída en sus ingresos del 40% contra el 2019. Hagan de cuenta que se fue 20 años para atrás el año pasado la industria. Es decir, los 328 billones de dólares de ingreso del año pasado es lo equivalente al año 2000. Pero, muy importante, también una enorme oportunidad para modelos de ultra bajo costo, ¿no? Y es justo lo que nosotros trabajamos durante la pandemia, que ahorita les voy a platicar. Entonces, viene una crisis económica, viene lo que le llamamos el turismo de venganza, la gente que no viajó quiere viajar más, y una economía híbrida, que ahorita vamos a hablar de algunos cambios en patrones de consumo, ¿no? Entonces, la nueva realidad, ¿qué sigue? Entonces, el miedo al viajar, bueno, pues los patrones de viaje cambian. Mucho viaje de negocio se puede sustituir por tecnologías como esta que estamos dando el día de hoy. Mucho más enfoque en vuelos domésticos o en vuelos cortos internacionales. Cambió la experiencia del pasajero al volar, declaraciones en línea, chequeos de temperatura en aeropuertos, muchos puntos sin contacto, viene reconocimiento facial, etcétera, ¿no? Mucho más limpieza, mucho más higiene en todos los aeropuertos, aeronaves, etcétera. Y también es una conciencia del viajero mucho más higiénico. Lo vemos todos los días cuando vuelan los pasajeros, pues traen sus toallitas, sus geles, etcétera, ¿no? Y también las mascarillas, ¿no? Pues quieras o no, las mascarillas van a seguir por un buen rato. Un bolsillo del pasajero muy golpeado, pues claramente ya vino un crecimiento en la oferta de asientos. El precio fue clave el año pasado para estimular la demanda. Promociones muy agresivas por todos los jugadores en la industria. Y también tuvimos que implementar mucha flexibilidad ante tanta incertidumbre, ¿no? En Viva lanzamos diferentes iniciativas como una nueva modalidad de viaje, que es Viva Cero, el Tu Aliado, que es darle la oportunidad a nuestros clientes de poder diferir
el pago de su TUA y no tenerlo que pagar el día que hacen la compra, y algunas protecciones como reembolso total, etcétera, ¿no? Y bueno, financieramente la industria está muy lastimada y hace 14 meses o 15 meses, estamos en plena pandemia, pues queríamos evitar que un problema de liquidez se volviera en un problema de solvencia, ¿no? Por eso es que vieron que en Estados Unidos y en Europa, pues los gobiernos tuvieron que intervenir la industria, prestar dinero, uno sin intereses y otro fue simplemente a fondo perdido para sostener la industria y no perder los empleos. No fue el caso en Latinoamérica. Entonces, algunos gobiernos simplemente no interfirieron. En mi opinión, México, el gobierno mexicano en Latinoamérica fue el que mejor gestionó la crisis en materia de aviación, dado que no intervino con la industria, no cerramos, no dejamos de operar, como sí pasó en muchos países de Latinoamérica que estuvieron 5 o 6 meses cerrados y hoy es fecha que todavía no se recuperan. Y bueno, pues por supuesto que hubo una contracción y una consolidación del mercado que ahorita mencionaba, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Número uno, en Viva, pues entendimos el tamaño del problema, resolvimos, cuando estamos en plena crisis, resolverlo con gente, la operación, clientes, ahorita hablamos de los subcomités, cómo los formamos. Pusimos en marcha un comité diario, sesionábamos todos los días, compramos tiempo con todos los proveedores, mientras que reestructurábamos ese pasivo COVID, que seguramente muchas de sus industrias tuvieron algo similar cuando se paraliza el negocio, y se creó mucha resiliencia en el negocio con nuestra gente, ¿no? Entonces planeamos para regresar, pues teníamos que planear ese regreso, reimaginar que el negocio podía ser diferente y ver qué cambios podía haber en la regulación y en la cancha de juego, ¿no? Entonces nos organizamos, nos preparamos, hubo decisiones muy, muy difíciles, entre ellas ajustamos salarios por un buen rato, pero sin despedir a ningún colaborador. Eso fue muy importante, ya para el mes de octubre del año pasado estamos pagando el 100% de los salarios. Y por supuesto mantener una actitud muy positiva, con mucha hambre y obviamente manteniéndonos saludables y cuidándonos mucho, ¿no? Eso fue algo importantísimo en la cultura de nuestra gente durante la pandemia. Nos organizamos en 5 frentes. Por un lado, la gente, cómo cuidamos a nuestra gente y qué buscábamos el subcomité de Gente Viva, proteger a nuestra gente, motivarlos, prepararlos para esta nueva realidad y darles un propósito. En la parte de operaciones y clientes, pues teníamos que estar listos y reimaginar esta nueva realidad de la experiencia de cliente, el Passenger Journey, ¿no? Todos los cambios que tendríamos que hacer. Por ejemplo, ahí lanzamos una alianza con Cloralex y muchas iniciativas que dan confianza al cliente, la comunicación que hicimos para darle confianza al cliente que era muy seguro viajar en avión, dada la tecnología que tienen todas las aeronaves de última generación, ¿no? En la parte comercial, reimaginar el negocio, pues crecer inteligentemente y buscar nuevas fuentes de ingreso, como la carga aérea, por ejemplo, incursionamos en carga aérea. En la parte de comunicación, pues agradecer, dar confianza a nuestros clientes, incentivar, y teníamos que comunicar diferente, ¿no? Y por último, en la parte de finanzas, bueno, planear para lo peor, cuando no hay ingresos, tenías que proteger al máximo y reimaginar la estructura de costos para salir más fuertes, ¿no? Entonces fueron 5 frentes de trabajo que ejecutamos de manera excepcional, y hoy Viva, sin temor a equivocarme, es de las aerolíneas a nivel global que tiene la mayor tasa de recuperación, ya muy por encima del 2019, ¿no? Ahorita les voy a mostrar algunas cifras. Entonces, ¿cómo evolucionó la pandemia en Viva? En abril y mayo del año pasado operamos el 5% de la capacidad contra el 2019, ¿no? 95% de las ventas caídas. En junio un 20%, ¿verdad? Estamos muy lejos. En julio y agosto del año pasado ya estamos al 50-60%, ¿verdad? Cuando el mundo estaba paralizado. Además, todavía el día de hoy hay muchos países en el mundo que tienen el 50%. Septiembre y octubre ya casi llegamos al 100%. Esto es del año pasado. Noviembre y diciembre llegamos al 100% de pasajeros prepandemia. Primer trimestre de este año, 7% arriba del 2019 contra el primer trimestre. Segundo trimestre arriba, casi 30% en pasajeros contra el 2019, y en ingresos un 70% contra el 2019, ¿no? Entonces, esto muestra un poquito la curva y el resumen de cómo fuimos recuperando la capacidad y la demanda de nuestros clientes durante los meses que inició la pandemia y a la fecha del día de hoy, ¿no? Entonces, ¿qué es la economía híbrida? Es un tema que cambió los patrones de consumo para muchas industrias, incluyendo la nuestra. Entonces, cuando juntamos las dos economías, la que comúnmente usábamos
y la que ya usamos cada vez más y que se aceleró ahora a raíz de la pandemia en muchas industrias. La industria del turismo era una industria que ya digitalmente era muy avanzada. Antes de la pandemia nosotros vendíamos el 80% de las ventas online. Ya trabajábamos en home office en Viva desde hace 4 años. Obviamente no 5 días a la semana, pero sí tenemos 1 día y medio, al menos a la semana, obligatorio de home office. Pero bueno, sin duda aceleró y cambió los patrones de consumo de muchos de nuestros clientes, y eso es lo que pues amerita reflexionar, que tenemos que ser diferentes, y es algo que en Viva, pues para bien, hubo unos cambios muy, muy positivos que ahorita les voy a platicar, ¿no? Entonces, algunos ejemplos. Perdón. Ejemplos en Viva que implementamos, ¿no? Pues el cambio de oficina y esquemas de trabajo administrativo, home office 100%, como todos ustedes seguramente. Cambios en el proceso de firmas y briefing de todas las tripulaciones, 100% digital. Entonces, bueno, la carga aérea fue algo también que tuvimos que innovar durante la pandemia, algo que no hacíamos antes en vuelos comerciales. Toda la capacitación en línea. Y también los cambios en hábitos de consumo, ¿no? Que ahorita voy a hablar de algunos ejemplos muy particulares, ¿no? Ahora, ¿qué cambios tuvimos en nuestra casa, ¿no? O sea, esto probablemente ustedes lo vieron y lo vimos todos nosotros durante los últimos 15 meses. Pues obviamente muchas compras para la casa, pues ahora las hacemos de forma digital, ¿no? Entonces el supermercado ya lo haces en línea, directamente o indirectamente con Corner Shop, etcétera. Las tiendas de conveniencia también. Antes íbamos varias veces a la semana al Oxxo y ahorita pues varias veces a la semana pides un Rappi, ¿no? O el Oxxo Go, que también funciona muy bien en Nuevo León. Restaurantes, olvídense la cantidad de comidas a domicilio que pedimos y seguimos haciéndolo. Compra de prácticamente todo. Ya todos tienen su membresía Amazon Prime y creciendo, etcétera, ¿no? Igual entretenimiento, pues muchas cosas que antes a lo mejor hacíamos, pues dejamos de hacer. Entonces, pues consumimos mucho más contenido digital. Hasta podías pedir las palomitas del cine por Rappi. Conciertos en vivo, algo que jamás me hubiera imaginado. Bueno, pues son experiencias que tuvimos durante la pandemia y ya anhelamos regresar a los grandes conciertos como Pal Norte y todos los grandes eventos que tiene Nuevo León, ¿no? Bueno, el gaming en línea ya era muy potente y se potencializó más. Entrenar en casa, bueno, pues toda la cantidad de influencers que tuvieron ahí sus diferentes tutoriales y otras aplicaciones donde podías entrenar en línea, eso creció abismalmente. Bicis en renta, te llevabas las bicis de ciclo a tu casa, etcétera, más las que comprabas, como los Peloton, Mirrors, todas estas grandes tecnologías. Y bueno, también el tema de la meditación en casa, con todas las aplicaciones, se detonó y se exponenció durante la pandemia, ¿no? Al igual como clases de yoga y todo eso. En home office, bueno, pues simplemente se aceleró, ¿verdad? Para las pocas empresas que ya hacíamos, ahora fueron de 1 o 2 días a la semana a 5. Las tecnologías fueron clave. En mi opinión, pues el home office llega para quedarse. Post pandemia, casi todas las empresas vamos a dejar algún sistema híbrido con un componente en casa y otro componente físicamente. Y creo que eso es lo que da la mejor balance y mejor calidad de vida. Muchas compañías tecnológicas en Silicon Valley ya anunciaron que se quedan 100% en casa post pandemia. Y pues bueno, los beneficios: mejora calidad de vida, reduce el gasto de transporte, alimentos, comes en casa, tiempo con la familia, etcétera, 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 ¿no? Probablemente el cambio más difícil fue el homeschool, ¿verdad? Para todos, sobre todo los que tenemos hijos pequeños, sí fue un cambio muy complicado. La educación superior ya estaba muy preparada para la educación en línea y probablemente no la resintió tanto. Pero el kinder, primaria y secundaria ha sido un reto y lo vemos ahorita con todos los, pues casi huelgas que hubo para regresar a clases, ¿no? Y ahorita estamos regresando con un sistema híbrido y esperemos que ya cuando baje la tercera ola ya estén los niños de forma permanente en las escuelas, ¿no? Pero es probable, muchas escuelas están anunciando ya un sistema híbrido, a lo mejor de un día a la semana, posiblemente 2 en home office y 3 días completos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando juntamos el home office y el homeschool para nuestra industria? Primero que nada, pues bueno, aquí podemos ver algunas fotos que a lo mejor reflejan lo que vivimos nosotros, en donde pues era un cuarto de guerra, ¿no? Se juntaba la familia, la escuela, el trabajo, las reuniones por Zoom,
y pues aprendimos a vivir ahí, ¿no? Y te andabas moviendo de un cuarto de tu casa a otro, a la sala, al cuarto, al baño, para tomar una conferencia que no te molestaban los niños, pero bueno, esa fue la vida que vivió el mundo global para poderse adaptar. Después de 2 o 3 o 4 meses de encierro y cuando ya vimos que la gente empezó a retomar sus vidas poco a poco y se empezaron a reducir las restricciones, nos dimos cuenta que mucha gente, pongo unas preguntas aquí y ahorita elaboro en lo que digo. Entonces, cuando juntas el home office y el homeschool, nos preguntamos, pues tiene que ser tu mismo home, ¿no? Puedes tomar tu home office o tu homeschool desde la playa, que es lo que nos empezamos a dar cuenta por ahí de junio, julio del año pasado. ¿Cuántos puentes podrías tener en lugar de solamente vacacionar en las temporadas altas, ¿no? Y si esto mejoraría tu calidad de vida, ¿no? Entonces, y aquí donde vimos una tendencia, un cambio de patrón muy importante, y probablemente ustedes lo hicieron, pues que después de tantos meses de encierro, decías, pues vámonos a tomar unas merecidas vacaciones, pero al mismo tiempo hago home office y los niños trabajan desde algún otro destino, no necesariamente la playa, te puedes ir a otra ciudad, o actividades familiares, o a la montaña. La única condición que ponías era que tuviera buen Wi-Fi, buena conectividad de Wi-Fi, ¿no? Y para los que siguieron el IPO de Airbnb, pues se dieron cuenta cómo cambió los patrones de consumo de esta empresa líder en alojamientos a nivel global y cómo se detonaron muchos, lo que le llaman ahora digital nomads, ¿no? Gente que se cambiaba de ciudad para ir a trabajar a otro lugar con mejor calidad de vida, ¿no? Y bueno, esto es una tendencia que llega para quedarse y sobre todo las generaciones pues, centennials, digamos que ahorita el 70% de la fuerza laboral en muchas de las empresas de México son centennials y a lo mejor el 80% son centennials y millennials y pues son generaciones que buscan mucho este tipo de experiencias y la flexibilidad de poder trabajar de lugares remotos y esto sin duda nos ha dado un impulso muy importante al negocio y el motivo por el cual hoy estamos operando de manera muy superior a lo que estábamos operando antes de la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, pues antes de terminar y pasar la palabra a tomar unas preguntas y respuestas, creo que después de una pandemia como la que vivimos, en donde se paraliza el mundo, en donde la crisis que nos tocó vivir a muchas industrias, como la nuestra, y seguramente muchas de las de ustedes también tuvieron meses muy complicados, lo que hace y lo que forza es que te pongas a cuestionar dentro de los equipos directivos, gerenciales, a ver nuevas formas para hacer las cosas, y no necesariamente la experiencia o lo que hemos hecho en el pasado es lo que nos va a permitir salir adelante de este tipo de crisis, ¿no? Y aquí me gustaría terminar con una frase que me encanta, que dice que en los momentos de crisis solo la imaginación es más importante que el conocimiento, ¿no? Entonces ahí es donde probablemente ustedes lo vivieron y te tienes que sentar con hoja en blanco a reimaginar tu negocio, a reimaginar tus procesos y ver cómo haces las cosas y a retar y a cuestionar y decir, pues, ¿por qué no hacemos algo diferente que probablemente en ni lo hubieras pensado, ¿no? Entonces es algo que a nosotros nos ayudó mucho en el negocio y estamos muy orgullosos de haber salido mucho más fortalecidos de esta crisis, pero fue gracias a la reimaginación y al proceso de pensamiento que tuvimos que nos permitió estar donde estamos hoy. Y bueno, sin duda una crisis como esta son de los años en nuestras carreras profesionales que nunca vamos a olvidar y que como equipo y como compañía somos en vida un poquito más de 2,600 colaboradores directos, pues jamás se nos va a olvidar el 2020, ¿no? Fue un año que nos marcó para bien, un año que dice el dicho que en tiempos de crisis te das cuenta con quién cuentas. Y eso lo vivimos en Vivas, a los 2,600 colaboradores. Estuvimos al pie del cañón en tiempos difíciles, inclusive cuando estábamos en casa, cuando no había un solo vuelo, y bueno, pues hoy orgullosamente volando con una capacidad muy por encima de la del 2019, pero con un equipo sumamente motivado y con una alta expectativa de lo que está por venir en el sector aeronáutico, comercial y turismo, ¿no? Entonces, con esto termino
y me gustaría cederle la palabra a Ángel y pues cualquier pregunta, comentario, bienvenido, ¿no? Gracias. Ahorita una disculpa, nos jugó la tecnología una jugada, pero muy, muy interesante la ponencia, Juan Carlos. Y ya comenzaron a llegar algunas de las preguntas de la audiencia, a quien invitamos a seguirlas formulando. Y la primera que nos hacen es que si bien mencionas que hubo muchas dificultades, ¿cuáles consideras que fueron las fortalezas de la industria aérea en general y de Viva Aerobús en lo particular, para no llegar a tener consecuencias todavía peores frente a esta crisis? A ver, número uno, una crisis como esta en donde es una crisis global, una crisis sanitaria, bueno, por supuesto, creo que lo más importante cuando sucede este tipo de crisis tienes que reconocer o más bien no entrar en pánico. Esa fue la palabra correcta, ¿no? Porque obviamente cuando te caen tus ventas 95% de la noche a la mañana, pues te puede dar un ataque al corazón, ¿no? Entonces, algo que nosotros hicimos del día uno es tratar de calmar los ánimos de toda la gente. Número uno, decirles, no es una crisis que causamos nosotros, no es una crisis que la empresa entró por culpa o por mala gestión, es una crisis sanitaria que el gobierno está restringiendo la movilidad de nuestros pasajeros y por ende nuestra demanda. Entonces fue mucho más fácil enfrentarla con esa calma, hablando de frente con todos los proveedores. En 14 años de historia jamás habíamos debido un solo peso a ningún proveedor, pero tuvimos que hablar muy, muy francos con ellos y decirles, señores, pues tanto ustedes como nosotros, todos dependemos de que el pasajero se suba al avión y vuele, ¿verdad? Es el que nos da de comer a todos. Al no haber pasaje, por las restricciones de movilidad que imponen las autoridades sanitarias o de salud, el negocio se acabó y se paralizó para todos. Entonces tenemos que esperar, y tenemos que reestructurar y tenemos que salir juntos de la mano de esto, ¿no? Entonces, número uno, trabajamos de la mano con todos los proveedores para salir fuertes de esta crisis. Pero por el otro lado, creo que lo más importante fue cómo nos organizamos para ver cómo recuperamos la confianza del consumidor lo más rápido posible. Y hoy es fecha que muchos países están volando el 20% de su capacidad prepandemia. Entonces, ¿qué hicimos en México? Número uno, trabajar de la mano con las demás líneas aéreas, con el gobierno, con los aeropuertos, con todos los actores clave, para asegurar, poner todos los controles, desde que el pasajero se baja del carro hasta que se sube al avión y regresa, aterriza, y comunicar todo esto al pasajero y decirle lo seguro que es viajar en avión, sobre todo en aviones de última generación como los que hoy tenemos, ¿no? Entonces el riesgo de contagio es mínimo, hay 1000 estudios de la IATA, de la Universidad de Harvard, de MIT, etcétera, que el contagio dentro de un avión es mínimo. Entonces comunicamos muy bien, obviamente incentivamos con precio y retomamos la confianza del consumidor mucho más rápido que otros países en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, al haber trabajado de la mano con todos los proveedores, al haberle hablado de forma directa al consumidor, implementado medidas de flexibilidad, apoyándonos, solidarizándolo, haciéndole los cambios que requerían, dándoles vouchers si no podían viajar. Fuimos la única línea aérea en México que canceló permanentemente los cargos por cambio. Si tú quieres cambiar un boleto de fecha o de ruta con Viva Aerobús, a partir de hace unos 6 meses que hicimos este cambio, ya no pagan ninguna penalidad, solamente pagan la diferencia de tarifa. Con todas las demás líneas aéreas de México pagan la diferencia de tarifa y aparte una penalidad por cambiarlo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas para nosotros era muy importante solidarizarnos con nuestros clientes. Y por último, probablemente más importante, pues tener a una fuerza laboral súper comprometida, con esperanza, porque al principio muchos no sabían qué iba a pasar, no sabían cuánto iba a durar esto. Todos estuvimos con salarios recortados por un buen rato. Pero bueno, hablándoles de frente, comunicándoles permanentemente cómo íbamos recuperándonos, ¿verdad? Cada semana hablamos con nuestra gente, cada 15 días enviamos unos comunicados muy específicos, videos comparativos contra prepandemia. Entonces, la gente estuvo sumamente informada y obviamente, poco a poco, conforme fue recuperando la capacidad, fuimos llamándole a la gente de sus casas, sobre todo a nuestras tripulaciones, para que regresaran a laborar, ¿no? Entonces, sí fue un reto, pero yo lo resumiría con calma, no entrar en pánico, con trabajo en equipo,
reimaginando el negocio y tomando decisiones muy, muy ágiles, ¿no? Muchas gracias y muy interesantes tus recomendaciones. Hay un bloque de 2 preguntas que están relacionadas. La primera es, ¿tú consideras que estas transformaciones continuarán en una época post-pandemia, post-COVID? Y la segunda relacionada con el home office, que se mencionó que estaban al 100%. ¿Eso va a permanecer igual, el mismo esquema? ¿Llegó para quedarse? ¿O han pensado en un plan de regreso gradual, total? A ver, empiezo por la segunda. Nosotros en Viva ya anunciamos a nuestra gente que la nueva forma de trabajo íbamos a empezar a partir del 1 de septiembre, pero la demoramos por la tercera ola, probablemente va a ser octubre o noviembre. La nueva forma de trabajo post pandemia va a ser 3 días en casa y 2 días en oficina, ¿verdad? Si alguien quiere ir un tercer día a la oficina, lo va a poder hacer, pero sí estamos dejando el 60% del tiempo en home office, ¿verdad? Vimos los beneficios que tuvo. Sabemos la importancia que tiene también el tener reuniones presenciales de forma semanal, pero vimos que la gente valoraba, mucha gente viaja largas distancias para ir a trabajo, entonces la gente es mucho más eficiente, puedes empezar una reunión a las 8 en punto de la mañana sin problema, cuando antes alguien tenía que salir a su casa a las 6 de la mañana para llegar a la oficina, sobre todo en nuestras oficinas que están retiradas. Entonces, eso estamos convencidos que un modelo híbrido de home office es el futuro para nuestro negocio y sin temor a equivocarme, para muchas empresas van a mantener un componente en casa. Ahora, las tendencias que mencionaba hace ratito de los cambios de hábito de consumo en nuestros pasajeros, que son colaboradores de muchas otras empresas, en mi opinión llegan para quedarse. A ver, el home office no va a desaparecer, probablemente se va a quedar con un día a la semana en muchas empresas y demás, pero imagínate si te dan un día a la semana de home office para siempre. A lo mejor te lo van a ir rotando, a veces te va a tocar el lunes, a veces el martes, pero cuando te toca el lunes y cuando te toca en viernes, pues esos días de home office te los puedes tomar de una playa, y si te tocan en un lunes o un viernes de temporada baja, viajar con Viva Aerobús a una playa te cuesta casi lo mismo que quedarte en tu casa e ir a comer a uno de los restaurantes de San Pedro, ¿no? Entonces, en temporada baja es tan económico volar que mucha gente lo que hacía, pues se cambiaba un fin de semana y se iba a trabajar remotamente, ¿no? Y segundo, pues estamos convencidos que el turismo de placer y el turismo que llamamos el VFR, Visiting Friends and Relatives, son 2 segmentos que no se van a reemplazar por tecnologías como estas, ¿verdad? El Zoom y el Webex y el Teams, pues no vas a tomar una vacación por ahí, ni tampoco vas a ir a visitar a tu mamá por ahí, por más que le hables a tu mamá que vive fuera, o a tus padres, o a tus primos que tienes, pues los quieres ir a ver de vez en cuando, ¿no? Hacer la carnita asada con ellos y demás, ¿no? Entonces, eso no se reemplaza, y creo que, por el contrario, la gente anhela hacer ese tipo de viajes. Ahora, la otra vertical, que es el viaje de negocios, creo que hay 2 segmentos. El viaje de negocios de largo alcance, es decir, vuelos internacionales, vuelos transatlánticos, vuelos que antes hacíamos muchos ejecutivos, que a lo mejor viajabas 10, 12, 15 horas para ir a una cita y estabas 1 o 2 días y te regresabas. Muchos de esos vuelos y el business class y las tarifas que pagas en primera y en business por este tipo de vuelos no lo vas a volver a hacer, o vas a hacer una 10ª parte. Ese negocio probablemente sí se vio ya reemplazado por este tipo de tecnologías. Viajes cortos, sobre todo de pymes, nosotros lo vemos un termómetro muy importante en la ruta de negocio más importante en el país, en México, que es la de México-Monterrey. Es una ruta que pues marca muy bien el termómetro de qué buena actividad, qué tanta actividad de negocios hay. Y les puedo decir que hasta antes de esta tercera ola ya teníamos como 12 vuelos al día, con 90% de ocupación. ¿Quién estaba viajando? Las pymes, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque ya tenías que ir a visitar al cliente, ya tenías que ir a tener esa reunión, esa negociación, ir a cobrar la factura, etcétera, ¿no? Los grandes corporativos ya empezaron a viajar algunos, otros con ciertas restricciones, pero nuestro modelo de negocio está muy enfocado a aquellas empresas que pagan el boleto del avión directa, ¿verdad? O sea, no están indirectamente comprando los boletos del avión. El dueño del negocio está muy consciente de los gastos de viaje y quiere buscar cómo ahorrar, ¿no? Y en ciudades como Monterrey, pues bueno, Viva tiene el 70% del mercado aéreo
y tenemos la mejor conectividad, ¿no? Conectamos de forma directa 31 destinos, si no me equivoco, nacionales, varios internacionales, contra Aeroméxico, que solamente tiene un destino ahorita desde Monterrey, que es Ciudad de México, y Volaris tiene unos 5 o 6 destinos. Entonces, bueno, pues el volar directo y el volar con el costo más bajo siempre es algo que buscan las pymes, ¿no? Muchas gracias, muy interesante. En ese aspecto, Juan Carlos, hay algunas preguntas. Viva Aerobús es ejemplo en transformación digital, en manejo de datos, Industria 4.0. También nos preguntan qué nuevos proyectos de transformación digital están emprendiendo en Viva Aerobús. Si podemos tener, pues, algún... Se cortó Jesús. Ángel. Estás en mute, Ángel. Disculpa, estamos teniendo problemas con el internet. La pregunta que estaba mencionando Jesús precisamente es ¿qué proyectos de transformación digital estarán emprendiendo en Viva Aerobús para mejorar procesos internos y hacia su mercado? Muy bien, a ver, bueno, en temas de Industria 4.0 es algo que hemos estado muy activos. Participamos en Nuevo León 4.0 de forma activa en las diferentes iniciativas que tiene Nuevo León 4.0 como Mind, en donde buscamos a emprendedores que estén dispuestos a hacer proyectos con alguna de las capacidades de Industria 4.0. Probablemente las 10, 12 capacidades que hay, nosotros estamos muy enfocados en 4 o 5, y les podría decir algunas en la parte de Internet de las cosas, sobre todo con la tecnología que tienen nuestras aeronaves, en donde ya se hablan entre sí los sistemas y nos permite ir evolucionando ante lo que es el mantenimiento predictivo, junto con el AI, que es otra capacidad importante en donde puedas predecir cuándo quitar un componente de la aeronave. Hemos estado trabajando muy de la mano con el fabricante Airbus y con Palantir en una iniciativa muy importante para, pues, tener el mantenimiento predictivo, ¿no? Vamos a ser líderes en Latinoamérica. Ya ahorita tenemos la tecnología y el sistema en sitio, haciendo recomendaciones, prediciendo cuándo hay que remover un componente antes de que falle y poderlo mandar a reparar, ¿no? En unos 4 o 5 años probablemente eso ya va a estar en casi 100% de los componentes, y eso nos va a ahorrar mucho tiempo, dinero y, por supuesto, mejorar la confiabilidad y puntualidad de los vuelos. Algo también muy importante en materia de inteligencia artificiales en la parte comercial, sobre todo en la parte de poder configurar el tipo de oferta de servicios opcionales a nuestros clientes en base a su perfil y sus patrones de viaje, ¿no? Eso también nos permite tener ingresos adicionales y tener una propuesta más dirigida a nuestros clientes. En tema de ciberseguridad también, otra capacidad importante. Hemos estado activamente participando en diferentes foros nacionales e internacionales e incorporando las mejores tecnologías, porque al ser una industria de cara al consumidor, es una industria sujeta a ataques de ciberseguridad, y lo hemos visto recientemente en muchas industrias. También en temas de Big Data, tantos datos tenemos de los clientes y tanta información que puedes utilizar para tomar mejores decisiones y optimizar mejor la oferta de tus vuelos, sobre todo tu oferta digital. Y por último, un proyecto que estamos trabajando perdón por la música de fondo, es uno de mis hijos que está llorando, porque ya se acerca la hora cero. Entonces, un proyecto que estamos ahorita por lanzar, que justo inició en Nuevo León 4.0 con un grupo de emprendedores de Coahuila y de Nuevo León, es un proyecto de reconocimiento facial, que pronto ya lo van a empezar a ver en los aeropuertos, en donde tú te vas a poder suscribir, como algunos de ustedes a lo mejor conocen Global Entry, y te vas a suscribir una sola vez, vas a tomar una foto de tu rostro con tu celular, una foto de tu credencial, y cuando llegues a un mostrador de Viva Aerobús, ya con una cámara te vamos a reconocer y vamos a decir: Jesús López, bienvenido. Ya no vas a tener que mostrar tu ID
y ya podemos con eso identificar tu clave de reservación, ¿no? Entonces, bueno, pues son muchas innovaciones, es un campo donde estamos muy activos y bueno, pues vamos a estar trabajando muy de cerca en esta y muchas otras cosas más, ¿no? Excelente, muy interesante, Carlos. Y hay algunas cuestiones que nos llegan precisamente del tema de servicio al cliente en estas etapas de crecimiento. ¿Cómo gestionan la evaluación de satisfacción del cliente en una época ahora pandémica? ¿Cuáles han sido los mayores aprendizajes y si esto ha cambiado a cuando estábamos, digamos, previo al tema de COVID? A ver, yo creo que ha cambiado para bien, porque en una crisis como esta, aparte de tener clientes, bueno, por un momento no tuvimos clientes, ¿verdad? Sabíamos que los clientes iban a regresar, pero tuvimos a un cliente con mucha incertidumbre, como lo mencioné al principio. Entonces, tuvimos que cambiar probablemente la forma en que escuchamos a los clientes, la forma en que creamos empatía con nuestros clientes y buscar cómo poder, durante un momento de crisis donde hay tanta incertidumbre, necesidades de cambios, necesidades de viajes, poder solidarizarnos con nuestros clientes, ¿no? Entonces, este tipo de crisis nos forzó y a lo mejor no es la palabra correcta, pero nos obligó a hacer cambios que probablemente debimos de haber hecho hace muchos años. Como ese ejemplo que les puse, pues eliminar los cargos por cambio. Al cliente le molestaba pagar, aparte de la diferencia de tarifa, tener que pagar 1,000 pesos por cambiar la fecha de uno de tus vuelos, ¿no? O 500 pesos, no me acuerdo cuánto era. El ofrecer a nuestros clientes la posibilidad de separar tu boleto y pagarla tú después. Es algo que ninguna línea aérea en México lo había hecho, somos los únicos que lo hacemos, y eso nos permite pues prácticamente dar un crédito sin intereses al cliente, porque, por darles un ejemplo, mi tarifa promedio en el 2019 fueron 528 pesos. La TUA del aeropuerto de Monterrey son 500 pesos. Entonces, pues imagínense que un boleto de Monterrey a Ciudad de México más o menos son 1,100 pesos. Pues a un cliente ahora le podemos decir, paga los 550 pesos y los otros 500 los pagas cuando tú quieras, hasta el día del viaje lo puede pagar, ¿no? Entonces, pues son cosas que antes, pues ¿por qué no se había hecho esto, no? Entonces, te tienes que esperar a que pase una crisis como esta para ponerte a reflexionar qué cosas o de qué forma puedes ayudar mejor a tus clientes, ¿no? Entonces, estamos muy conscientes, obviamente, de la forma en que escuchamos a nuestros clientes por los diferentes canales, redes sociales, y tenemos una estrategia de servicio al cliente liderada por un gran equipo que está buscando permanentemente ver cómo simplificar la experiencia de viaje a nuestros clientes, el Customer Journey, quitarle trabas, buscar cómo la tecnología pueda dar un mejor valor. Por ahí van a ver pronto ya el VivaBot en el WhatsApp, donde vas a poder hacer tu web check-in y vas a poder hacer cambios, todo con un simple mensaje, así como se lo estuvieras mandando a un compañero tuyo en el WhatsApp. Y al final es ver cómo la tecnología pueda mejorar la experiencia de viaje, ¿no? That's it. Muchas gracias, Juan Carlos. Hay algunos comentarios, que hay un par de preguntas que se ligan para aprovechar la experiencia precisamente de transformación digital que Viva Aerobús ha tenido. Lo primero que nos dicen, ¿cuáles son las buenas prácticas, las decisiones o el desarrollo de liderazgo de equipos que puede recomendar a la audiencia? Y en este mismo sentido también nos comentan, toda transformación digital no necesariamente es miel sobre hojuelas, tiene que haber tenido sus retos, sus digamos, retrasos, sus conflictos y cómo los han superado, cómo los ha superado en Viva Aerobús. Buena pregunta. A ver, yo creo que la transformación digital, y es un tema que cada vez se escucha más, y sobre todo ahorita en la pandemia, pues ahora ya está en el cereal de todos, ¿no? A ver, nosotros nacimos como una empresa digital, ¿no? Cuando se fundó la empresa hace 15 años y que definimos el modelo comercial, pues desde el día 1 dijimos, vamos a eliminar todos los middlemen y vamos a vender de forma directa. Y no queremos vender con agencias de viajes y no queremos vender con puntos de venta, aunque sí tenemos unos puntos de venta terceros en centrales de autobús y demás. Pero desde un inicio dijimos, tenemos que vender en línea, ¿verdad? Y tenemos que vender en línea con el reto más importante, que es en un país tan grande como México, con muy buena disponibilidad de celulares y de computadoras, pero con una muy baja penetración de tarjetas de crédito. Entonces, pues tuvimos que innovar en su momento y decir, ver cómo puedes comprar en línea
y pagar en efectivo. Fuimos la primera línea aérea hace 15 años de innovar en ese frente. Ahorita ya es muy común en muchos servicios, pero en aquel entonces pues era algo muy revolucionario. Y el 40% de mis pagos se hacen en efectivo, ¿no? En puntos de venta como Oxxo, 7-Eleven, farmacias y demás, pero se reservan en línea, ¿no? Entonces, creo que en el tema de transformación digital, algo muy importante es que tiene que ser un compromiso de la alta dirección. O sea, no es una responsabilidad donde vamos a crear un departamento de transformación digital o de innovación, ¿verdad? Yo estoy muy en contra de empresas, y lo respeto, ¿verdad? Que muchas empresas crean sus departamentos de innovación y sus departamentos de transformaciones digitales. En mi opinión, este tipo de transformaciones es algo horizontal, que todas las diferentes áreas y los procesos en una compañía se tienen que transformar digitalmente. Entonces, cada líder en una compañía, así estás en recursos humanos, en comercial, en operaciones, en mantenimiento, en finanzas, cada área se tiene que ir transformando digitalmente. Por supuesto, con un claro objetivo hacia dónde va la empresa y demás, pero no puedes esperar a que venga un área y te diga, mira, tú, el departamento de recursos humanos, ahora tienes que ir a meter implementar este módulo, etcétera. Tienes que tener el hambre de ir a buscar, ir a compararte, ir a ver qué están haciendo otras empresas, ir a ferias, conferencias digitales, presenciales, y buscar la mejor tecnología. Y algo que les recomiendo que dentro de la transformación digital y de la innovación que mande la mano, tienes que estar dispuesto a probar cosas muy rápido y a cancelarlas si no te funciona muy rápido, ¿no? Lo que le llamamos en Viva el fail fast and fail cheap. Entonces, no se tarden tanto tiempo en estudiar, a ver si esa tecnología va a funcionar y vamos a ver y demás, ¿sí explico? Entonces, a veces es mejor con el 50% de la información, prueben la tecnología, si funciona bien, bueno, pivoteas y ahora sí le pones recursos, y si no funciona, le das las gracias al proveedor y listo, ¿no? Entonces, en Viva hemos cometido muchos errores que probablemente no se han dado cuenta nuestros clientes, pero gracias a esos errores nos permite darnos cuenta de áreas de oportunidad, ¿no? Entonces, lanzar muchos temas en beta. Por ejemplo, ahorita se meten en la página de Viva, van a ver que hay una página beta, ya como el 30% de los pasajeros te salen en una página. Y pues ahí estás. O sea, si nos habíamos esperado a lanzar la página cuando iba a estar, pues me tardo 6 meses más. ¿Sí explico? Entonces, tener esa mentalidad de fail fast and fail cheap es clave en materia de transformación digital. Un alto compromiso de la alta dirección y que todas las áreas asuman el compromiso, creo que es clave, ¿verdad? Y pues bueno, que al final en transformaciones como estas tienes que tener, las empresas tienen que tener una cultura con una alta apertura al fracaso, ¿verdad? Sin eso le quitas la iniciativa a la gente, le metes miedo y pues la gente va a estar nada más buscando, en lugar de buscando cómo innovar o cómo hacer cosas diferentes, va a estar buscando nada más cómo protegerse la espalda y a ver que no lo estén supervisando y que lo van a denunciar con recursos humanos o con todas las dependencias que crean más burocracia en las organizaciones. Entonces, y por último, algo clave que hemos hecho en Viva, no durante la pandemia, pero probablemente llevamos 3 años, porque seguramente muchas de sus empresas les pasa. Como crecimos tan rápido durante 14 años, pues ya no era lo mismo que los primeros años. Entonces, el crecimiento trae complejidad. Y el enemigo número 1 de las organizaciones es la complejidad, porque te hace más lentos en la toma de decisiones. Entonces, algo que hicimos en Viva los años anteriores es ver cómo simplificamos, le llamamos el simplifying, y ver cómo desburocratizamos la organización, ver cómo constantemente estamos identificando políticas, procesos o procedimientos que no tengan por qué existir, ¿verdad? Entonces, si puedes identificar algo y lo puedes matar de raíz, vámonos. O si lo puedes modificar para hacer más ágil la toma de decisiones, adelante, ¿no? Entonces, es algo que promovemos y en la medida que eso lo haces bien, te vas dando cuenta que le regresas más tiempo libre al colaborador para que no esté trabajando en hacer un formato, en un llenado de esto y demás, cuando pudiera estar mejor enfocado en ver, en trabajar en un producto nuevo, en una idea nueva con alguien, o simplemente que se pase más tiempo con su familia, ¿no? Pero no en algo que crea burocracia, que agrega cero valor al negocio, ¿no? Entonces, pues ahí son algunas ideas que se me vienen a la mente, ¿no? En torno a la pregunta.
Muchas gracias, muy valiosas aportaciones que seguramente van a estar apreciando toda nuestra audiencia y muy particularmente las pymes y pequeñas y medianas empresas. Hay múltiples felicitaciones sobre Viva Aerobús, el crecimiento y agradecimientos al mismo tiempo por compartir estos pensamientos y estos aprendizajes que has tenido en los últimos años en el desarrollo de la compañía. Hay otros bloques de preguntas que se relacionan con el entorno. Juan Carlos, voy a mencionar las tres principales que dicen, ahora con la degradación de la calificación de México, si eso entorpece la recuperación de la aerolínea y del sector aéreo, si el gobierno de México está apoyando al sector en la recuperación económica y si el aeropuerto de la Ciudad de México, por ejemplo, será un cuello de botella o afectará algo para el mismo desarrollo. Buena pregunta. A ver, la degradación que nos pasó ahorita en donde nos bajan de categoría 2, de categoría 1 a categoría 2, es algo que ya nos había pasado en el 2010. Es una lástima porque la FAA audita todos los países que vuelan hacia su país. Sabíamos qué cosas como industria tenemos que hacer. Obviamente se dejan muchas cosas para el último, llega esta auditoría. Nos preparamos muy bien con la auditoría, trabajamos de la mano con la industria, en este caso con nuestro regulador, que es la FAC. Y bueno, pues hubo 28 observaciones que hizo el gobierno norteamericano, muchos de ellos relacionados con la aviación privada. Las observaciones, recalco, son observaciones que hacen a la industria, al regulador aeronáutico, no a la industria como tal, no a las aerolíneas. Las aerolíneas somos permanentemente auditadas, tanto por entes domésticos como por entes internacionales, ¿no? Pero el regulador sí tenía áreas de oportunidad que tenía que mejorar. Entonces estoy confiado que vamos a recuperar la categoría 1. Estamos trabajando ahorita activamente con nuestro regulador y con la FAA y esperemos que para finales de año ya recuperamos la categoría y esto no impacta nuestros planes de crecimiento, dado que todo lo que ya teníamos a la venta en vuelos internacionales podemos seguirlo operando. Obviamente, mientras sea de corto plazo, no tiene por qué tener un impacto. La segunda pregunta, y lo mencioné al principio, el gobierno de México no apoyó financieramente a la industria como ningún otro país latinoamericano. Es decir, la cobija no alcanzaba para todos, ¿verdad? No pasó lo que vimos en Estados Unidos, donde prácticamente un helicóptero tiró dinero a todos lados, a todas las industrias, sobre todo a las industrias como estas, les dieron grants y les dieron loans con unas tasas muy bajas. Ese no fue el caso. Pero lo que sí hizo el gobierno mexicano, lo hizo muy bien, a diferencia de los otros gobiernos latinoamericanos, como Colombia, como Perú, como Chile, como Panamá, y no sé qué otros más, que cancelaron la industria, no la declararon esencial y dejaron de operar 5 meses, despidieron a la gente, fue un caos. En México nos declararon industria esencial desde el día 1, seguimos operando lo poquito que operábamos, pero eso nos permitió prepararnos, porque seguíamos operando y podíamos seguir comunicándole al cliente y dándole confianza, lo seguro que era viajar. Entonces, en mi opinión, fue la mejor decisión que pudo haber tomado el gobierno mexicano, ¿verdad? Es decir, no afectar la industria, obviamente no apoyarla, porque no está en posibilidades y respetamos, pero tampoco impedir que nosotros nos organicemos y podamos hacer nuestra luchita, ¿no? Y ya por último, el aeropuerto de la Ciudad de México, pues bueno, estuvo saturado antes de la pandemia al consolidarse el mercado y reducir el número de aviones y salir una aerolínea muy grande que deja operar y otra. Bueno, pues ahorita ya no está saturado. Seguramente ustedes han viajado a Ciudad de México y pueden ver cómo es mucho más sencillo entrar y salir que antes. Entonces, no creo que vaya a llegar a estar a niveles de saturación como estuvo antes de la pandemia, honestamente. Y más con la apertura del aeropuerto de Santa Lucía el año entrante, en donde ya se puede complementar el tráfico, ¿no? Muchas gracias por los comentarios, Juan Carlos. ¿Hay una pregunta de interés sobre tu formación? Dicen, ¿qué es lo más valioso de tu maestría en políticas públicas que te sirvió para enfrentar la pandemia? A ver, la maestría en políticas públicas, la verdad, la tomé por hobby, porque yo no soy político, pero me gusta desde la IP influenciar en diseñar o trabajar de la mano con el gobierno a todos los niveles para ver cómo se pueden tomar mejores decisiones, ¿no? Y creo que todos los empresarios y los ejecutivos de las empresas del país tenemos esa responsabilidad, porque es muy fácil
solamente ver el periódico, sobre todo en tiempos como estos, y durante la pandemia prendías las noticias y pues veías puras noticias y cuántos casos y cuántos muertos y cuánto todo. Y normalmente pues los periódicos están solamente, o los medios de comunicación, con una fuerte crítica al gobierno y demás, y pues puede haber opiniones a favor, opiniones en contra, pero es el México que hoy tenemos. Entonces creo que como empresarios tenemos la responsabilidad de ver en la industria en la que estamos y en el entorno y en la, ¿cómo se llama?, en la sociedad en la que vivimos, pues ver de qué forma podemos poner nuestro granito de arena, ¿no? Y cómo puedes tú articular y cómo puedes tú crear esos cambios a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal, ¿verdad? Acercarte con tus 3 entes de gobierno, con el Congreso Federal, con las cámaras en este caso, en nuestro caso, la Cámara de Transporte o la Cámara de Turismo, y poder articular, proponer y hacer cambios o influenciar en la toma de decisiones en política pública. Entonces, creo que eso es lo que me ha servido, y algunas de estas iniciativas no precisamente la gestiono yo, tenemos gente en el equipo muy valiosa que está muy bien relacionada a todos los niveles, pero sí es algo que constantemente estamos viendo de qué forma podemos ayudar, influenciar y trabajar de la mano con los gobiernos, y no necesariamente para el beneficio de la empresa. Muchas decisiones son para el beneficio de, no sé, por ejemplo, ahorita estamos activamente platicando con la ciudad de Harlingen, que es una ruta que operamos para ver si tienen vacunas disponibles que sobren, pues, para que las puedan aportar y se las damos al gobierno de Nuevo León, como lo están haciendo en Laredo, ¿no? O sea, cositas como esas, que es simplemente ver iniciativas que pueda haber y cómo nosotros, con la relación que tengamos con las diferentes autoridades, podemos generar un cambio positivo. Eso es. Muchas gracias por las preguntas. Siguen llegando felicitaciones por la conferencia y por agradeciendo el compartir los pensamientos, Juan Carlos. El tiempo se nos fue muy rápido como agua, realmente por lo interesante de los temas y de la ponencia. Te haremos llegar las preguntas que quedaron ahí en el tintero, le digo, para tu referencia, y una posterior plática que te invitaremos como cámara en su momento, que siempre son muy bienvenidas las ideas de transformación digital que generas en tu empresa. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias a la CAINTRA. Encantado de participar, y un saludo a todos que pudieron participar, y ojalá en algún día nos veamos en persona en algunos de los eventos que hacen físicamente, ¿no? Claro que sí. Ahora procederemos a dar en el mundo digital. Le proyectaremos un agradecimiento virtual precisamente por la ponencia en ExpoPyme 2021. Muy, muy interesante información empresarial. Y también comentar que con esta ponencia estamos cerrando la expo de toda la semana. Fue una semana, tenemos un padrino de cierre de lujo. Agradecemos mucho el tiempo en la agenda. Fue una semana muy intensa. Estuvimos 5 días con más de 130 ponencias, capacitación, más de 500 citas con encuentros de negocios, encuentros B2B, networkings digitales. Fue una semana donde recibimos más de 10,000 visitantes acumulados, ya que hacías una referencia a cuántas personas se habían estado conectando en el acumulado de los días. Y agradecemos mucho la confianza a todas las personas que nos están viendo y a los panelistas, y Juan Carlos especialmente por darnos tu agenda en este último cierre, y contigo estamos finalizando las actividades de ExpoPyme 2021, agradeciendo tu tiempo y agradeciendo a todas las personas que amablemente se conectaron, y que pues estaremos dando seguimiento, después colocando estas ponencias en formato digital en los canales de la Cámara para que quede con un acervo para la consulta de todos los pequeños y medianos empresarios, los emprendedores, los que tienen alguna inquietud y que puedan tomar pues los tips y las recomendaciones que les estemos dando. Esto lo hacemos como Cámara porque creemos que las pequeñas y las medianas empresas son verdaderamente la primera línea de defensa social en México. Entonces, esto es contribuir un poco más a su desarrollo y contribuir un poco más a la dinámica del Estado de Nuevo León y del desarrollo de la recuperación económica de México. Pues muchas gracias nuevamente, Juan Carlos, muchas gracias a los espectadores, y con esto damos cierre formal a ExpoPyme 2021. Los esperamos en ExpoPyme 2022, que ojalá ya tengamos la oportunidad de que sea presencial y saludarnos como debe ser y como extrañamos desde hace un par de años. Muchísimas gracias, muy buen fin de semana, buenas tardes. Gracias a todos, buenas tardes, buen fin de semana.